Hola a todas y a todos. Bienvenidas y bienvenidos a mi canal, Historias de Crímenes Reales. Hoy les contaré un caso que sucedió el 13 de febrero de 2019 en la tranquila ciudad de Burlington, Vermont. Esa noche, en una zona residencial conocida por su ambiente familiar, ocurrió un crimen que sacudió a toda la comunidad. Un padre de familia apareció brutalmente asesinado y su esposa quedó gravemente herida. La sospecha inicial apuntó a un supuesto intruso enmascarado, pero las primeras indagaciones de la policía pronto revelaron inconsistencias inquietantes. Desde la adopción de una hija adolescente hasta la lenta reconstrucción de los hechos, la verdad de este caso resultó más perturbadora de lo que nadie podría imaginar. Si este relato te parece interesante, te invito a que me dejes un like y te suscribas al canal. En la ciudad de Burlington, la familia Foster se había ganado la simpatía de la mayoría de sus vecinos. Christopher Foster, de 42 años, era un hombre alto, atlético y muy sociable. Se dedicaba a la compraventa de automóviles y siempre se mostraba dispuesto a ayudar con tareas comunitarias, como limpiar la entrada de las casas cuando nevaba o colaborar en la organización de bazares benéficos. Su esposa, Sarah Foster, de 40 años, ejercía como maestra de primaria y gozaba de una excelente reputación entre padres y alumnado. Era conocida por su carácter atento y amoroso, siempre dispuesta a escuchar a quien necesitara un consejo. Tras varios años de matrimonio sin hijos biológicos, la pareja decidió iniciar un proceso de adopción. Fue así como, 2 años antes de los hechos, recibieron la aprobación para acoger a una adolescente de 15 años, Madison Grace Foster, quien llevaba mucho tiempo en un orfanato. Madison, al ser aceptada en su nuevo hogar, parecía la hija ideal. Tenía 17 años en el momento de los hechos. Era de figura menuda, con cabello largo y claro, y unos ojos azules que, a primera vista, transmitían serenidad. Aun con su carácter retraído, se desenvolvía de manera cortés, y sus calificaciones en la escuela eran magníficas. Algunos profesores comentaban que parecía distante, como si evitara involucrarse en actividades grupales, pero nadie percibía nada alarmante. En el ambiente hogareño, Sarah Foster notaba cierto hermetismo en la forma de relacionarse de su hija adoptiva, aunque lo atribuía a la adolescencia y a los desafíos de adaptarse a un nuevo hogar. Sin embargo, también era innegable que Madison rara vez sonreía o mostraba entusiasmo por las cosas que solían agradar a una joven de su edad, como fiestas de cumpleaños o actividades extracurriculares. La víctima directa de este caso fue, desde luego, Christopher Foster. Era un padre que se esforzaba al máximo en la formación de su nueva familia. Durante los fines de semana, llevaba a Madison a comprar libros o a pasear por la orilla del lago Champlain, con el objetivo de cultivar un lazo más cercano. Organizaba también comidas con los amigos de la escuela de su hija adoptiva, para ayudarla a socializar. Por su parte, Sarah Foster, además de su labor docente, mantenía una relación estrecha con la comunidad educativa, y amigos cercanos la describían como una mujer de gran calidez humana. Tanto Christopher como Sarah parecían vivir el sueño de la familia perfecta. Un hogar agradable, estabilidad económica y una hija que, al menos a simple vista, encajaba bien en su nueva vida. Lo que más conmovía a sus conocidos era el proceso de adopción. La pareja siempre manifestaba su deseo de ayudar a una adolescente que necesitara un hogar estable. Por eso, la noticia del crimen dejó sin aliento a todo el vecindario. Parecía inconcebible que, en una casa tan ordenada, pudiera haber ocurrido algo tan violento. Los hechos salieron a la luz en la madrugada del 13 de febrero de 2019, cuando los servicios de emergencia recibieron una llamada anónima que alertaba de gritos procedentes del domicilio de los Foster. Al llegar, la policía encontró a Christopher sin vida en la cocina. Tenía varias heridas punzantes profundas en el torso
que habían ocasionado una gran hemorragia. El ambiente era escalofriante. Varios cajones estaban abiertos, platos rotos y sillas volcadas, lo cual indicaba un enfrentamiento. Un oficial describió la escena como uno de los espectáculos más brutales que había presenciado en muchos años de servicio. Sarah Foster fue hallada malherida en la sala de estar, con múltiples lesiones de arma blanca en el abdomen. Se temía que no sobreviviera. Mientras tanto, la hija adoptiva, Madison, permanecía en su habitación, vestida con un pijama limpio y aparentemente en estado de shock. Según declaró, un individuo enmascarado había irrumpido en la casa y atacado a sus padres sin razón aparente, para luego huir por la puerta trasera. Aunque en un principio nadie cuestionó abiertamente la versión de la hija, los investigadores comenzaron a notar incongruencias. Por ejemplo, las cerraduras de la casa no habían sido forzadas y ninguna ventana presentaba signos de entrada violenta. Además, todos los objetos de valor permanecían en su lugar, lo cual contradecía la posibilidad de un robo. Una detective con varios años de experiencia recordó que en la mayoría de los asaltos domésticos se encuentran señales evidentes de robo o allanamiento. Aquí, en cambio, todo indicaba que quien cometió el crimen estaba cómodo en el lugar y sabía moverse entre las habitaciones. La investigación prosiguió con la llegada de peritos forenses. Tras recolectar evidencias, se descubrieron rastros de sangre en las escaleras y pequeños cortes en el pasillo, como si el atacante hubiese tenido dificultades para desplazarse por la casa con el arma. En un bote de la ropa sucia, los peritos hallaron un cuchillo ensangrentado con huellas dactilares, más algunas gotas de sangre. Al analizar el perfil de ADN, el resultado fue contundente. Las huellas correspondían a Madison. Además, las manchas de sangre eran compatibles con las víctimas y con la propia joven, lo que indicaba que se habría lastimado a sí misma de alguna manera durante el ataque. Mientras tanto, Sarah Foster, tras ser intervenida de urgencia en el hospital, logró salir de peligro. Su testimonio inicial fue confuso debido a la pérdida de sangre y a los efectos de la anestesia, pero con el paso de los días pudo recordar ciertos detalles que la intranquilizaron aún más. Contó que había visto una figura moverse en la oscuridad y que, al tratar de encender la luz, recibió varias puñaladas. No pudo ver el rostro con claridad, pero sí notó que esa persona llevaba ropa similar a la que solía usar su hija para dormir. Aunque al principio creyó que las alucinaciones se debían al shock, se sintió profundamente aterrada al saber que las autoridades tenían indicios de la posible participación de Madison. La labor de las fuerzas policiales incluyó entrevistas a vecinos y conocidos de la familia. Unos decían que aunque Madison parecía educada, existía en ella algo indescriptiblemente frío. Otros afirmaban que la familia se veía feliz y unida, sin problemas aparentes. Sin embargo, surgió un testimonio inquietante por parte de un compañero de clase de la joven, quien mencionó que ella había hecho comentarios siniestros sobre su experiencia en el orfanato, como si guardara secretos oscuros que prefería no compartir en público. También se supo que, varios meses antes, el perro de la familia había desaparecido sin dejar rastro. Christopher y Sarah publicaron carteles y avisos en redes, pero jamás lo encontraron. Nadie sospechó de Madison en ese momento, aunque, retrospectivamente, varios amigos recordaron que la adolescente actuó con notable indiferencia ante la desaparición de la mascota. La investigación se volvió más compleja conforme aparecían pruebas que contradecían la historia del intruso enmascarado. Un agente forense descubrió restos de sangre en el cuarto de Madison, específicamente en la parte baja de una de sus sábanas. Además, en el basurero de la habitación se encontraron trozos de tela y guantes de látex rotos. Estos indicios apuntaban a un acto premeditado, o, al menos, a un intento de esconder
pruebas incriminatorias. Durante la fase de análisis digital, las autoridades accedieron al historial de Internet en el ordenador portátil que Madison utilizaba para la escuela. Allí se encontraron búsquedas sobre métodos para hacerse con la herencia de padres adoptivos, así como artículos acerca de cómo ocultar rastros de ADN. Con el avance de los interrogatorios, los detectives también obtuvieron informes del orfanato donde Madison pasó gran parte de su infancia. Gracias a una investigación más exhaustiva, se descubrió que la documentación acerca de su vida anterior no estaba completa. Un responsable de la administración confesó que había ciertos reportes de conducta agresiva que nunca se incluyeron en el expediente final. Asimismo, se descubrió que los padres biológicos de la joven estaban vivos, aunque nunca se había revelado esa información a la familia adoptiva. Salieron a la luz detalles espeluznantes. Al parecer, cuando Madison tenía 9 años, había herido gravemente a su hermana biológica en un episodio de violencia. Los padres, temiendo que la situación se repitiera y sin saber cómo manejarla, la entregaron a un centro de menores, donde luego fue derivada al orfanato. Por un error burocrático y una notificación perdida, la familia Foster recibió informes incompletos y nunca se enteró de la verdadera razón por la que la niña había acabado en adopción. El momento decisivo llegó cuando, en un cateo más profundo de la habitación de Madison, las autoridades encontraron un diario que detallaba un plan para deshacerse de sus padres. El cuaderno, con numerosas entradas, no solo describía métodos para fingir un allanamiento y asesinar a sus tutores sin ser descubierta, sino que también aludía a su intención de cobrar el seguro de vida y heredar la propiedad. La lectura de estas páginas dejó atónitos a los investigadores. La frialdad y la precisión con la que la joven narraba sus ideas confirmaban un perfil psicológico que rayaba en lo psicopático. Se mencionaba incluso una referencia al perro de la familia, insinuando que ella se había encargado de matarlo como ensayo. Con este hallazgo, las autoridades arrestaron formalmente a Madison y la acusaron del asesinato de Christopher y del intento de asesinato de Sarah. El caso se trasladó rápidamente a manos de una fiscal con reputación de no ceder ante presiones mediáticas. Dadas las características del crimen, el Estado decidió procesar a Madison como si fuera adulta. La Fiscalía construyó un relato contundente, apoyado en las pruebas forenses, el diario personal, el historial de búsqueda en Internet y las declaraciones de los médicos que atendieron a Sarah. Por otro lado, la defensa se basó en un argumento de inestabilidad mental. Un equipo de especialistas contratados por la abogada defensora alegó que la joven no tenía la capacidad de entender la magnitud de sus actos y que sufría un grave trastorno de la personalidad. Durante el juicio, que se llevó a cabo un año después del crimen, varios testigos subieron al estrado. La detective con más experiencia narró el momento del hallazgo de la prueba principal, el cuchillo en el bote de ropa con huellas y sangre de la propia acusada. Peritos forenses expusieron sus conclusiones sobre las manchas de sangre y la incompatibilidad de la versión del intruso con la escena del crimen. Compañeros de clase testificaron sobre el carácter tétrico de la joven y sus comentarios extraños en referencia a la violencia. Un psicólogo citado por la Fiscalía detalló los rasgos de aparente psicopatía, enfatizando la ausencia de remordimiento y la capacidad de planificar de forma meticulosa. El punto álgido del proceso se produjo cuando se presentaron fragmentos del diario de Madison, donde describía con precisión cómo apuñalaría a sus padres adoptivos y fingiría estar dormida durante el ataque. Por su parte, la defensa intentó argumentar que la joven debía recibir tratamiento en una institución psiquiátrica y no ingresar en prisión. Mencionaron que su historial de abandono, la violencia de sus primeros años y la negligencia del sistema de adopciones
habían contribuido a su comportamiento extremo. Sin embargo, la contundencia de las evidencias hizo que el jurado considerara innecesario un veredicto basado solo en medidas psiquiátricas. La Fiscalía resaltó el grado de manipulación en la conducta de la acusada, recordando que en ningún momento mostró empatía o dolor auténtico por la muerte de Christopher ni por las heridas de Sarah. Tras varios días de declaraciones y contrainterrogatorios, el juicio llegó a su fase final. El jurado, luego de deliberar durante unas cuantas horas, pronunció el veredicto de culpabilidad por el cargo de asesinato en primer grado y el cargo de intento de homicidio. El juez dictó una sentencia ejemplar: cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional, señalando la atrocidad del crimen, la premeditación evidente y la ausencia de cualquier indicio de arrepentimiento en la acusada. La conmoción en la comunidad fue enorme. Los medios de comunicación cubrieron exhaustivamente el juicio, subrayando el hecho de que una adolescente, adoptada por una familia llena de buenas intenciones, pudiera perpetrar un crimen tan atroz. El debate público se centró en la necesidad de reformar los procesos de adopción y de chequeo psicológico, especialmente cuando existen antecedentes de conducta violenta que pueden pasar desapercibidos si la documentación no está bien gestionada. Sarah Foster, quien perdió a su esposo y estuvo a punto de fallecer aquella noche, enfrentó un largo periodo de recuperación. Varios meses después de su hospitalización, logró reincorporarse parcialmente a su trabajo en la escuela, aunque con secuelas emocionales y físicas que la acompañarían de por vida. El dolor no la detuvo de emprender una labor altruista inspirada en su propia desgracia. Fundó una organización dedicada a asesorar a familias que planean adoptar, con el propósito de garantizar que obtengan toda la información relevante sobre la historia clínica y psicológica de los menores. Esta iniciativa llegó a tener repercusión nacional, pues muchos reconocieron la importancia de contar con expedientes completos y verificados. Con el paso del tiempo, la casa de la familia Foster quedó marcada por el recuerdo de aquella trágica noche. Varias personas de la comunidad acudieron para apoyar a Sarah en su mudanza, ya que era incapaz de volver a habitar la vivienda donde ocurrieron los hechos. La propiedad fue puesta a la venta, pero tardó mucho tiempo en encontrar compradores. Aún así, el legado más importante fue el que surgió a partir de la experiencia de la madre sobreviviente: generar conciencia sobre la responsabilidad y los cuidados que requiere la adopción de un menor, especialmente cuando se desconocen aspectos críticos de su pasado. Hoy en día, Madison cumple su condena en un centro penitenciario de máxima seguridad y, según informes, nunca ha admitido su culpabilidad ni mostrado señales de arrepentimiento. Quienes han tenido la oportunidad de interactuar con ella señalan que su mirada permanece tan fría y distante como siempre, mientras mantiene su postura de que un desconocido enmascarado fue el autor del crimen. En la mayoría de los medios especializados, se la describe como uno de los casos más impactantes de psicopatía juvenil registrados en el estado de Vermont. A mí, como mujer que investiga estos sucesos, me causa un profundo impacto pensar en la vulnerabilidad de las familias adoptivas que, con las mejores intenciones, pueden verse atrapadas en situaciones inimaginables. Es doloroso saber que Christopher perdió la vida de manera tan violenta y que Sarah cargará con el peso de esta pesadilla para siempre. Sin embargo, también admiro su determinación de transformar el sufrimiento en una iniciativa que vele por la seguridad de otros niños y padres. Muchas gracias por haberme acompañado hasta el final de este relato. Quiero decirte que valoro cada minuto que invertiste en escuchar esta historia. Me emociona saber que hay gente como tú, interesada en entender la complejidad de los crímenes reales y las consecuencias que dejan en las familias. Te invito a quedarte en el canal,
porque tengo más videos para que explores. Hay relatos impactantes de casos no resueltos, análisis en profundidad de juicios mediáticos y reflexiones sobre la búsqueda de justicia en situaciones extremas. Espero que me sigas acompañando y que juntos continuemos desentrañando los misterios que alberga la naturaleza humana. También encontrarás testimonios y entrevistas especiales, así que no te lo pierdas. Nos vemos pronto.